Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿habla todavía tu conciencia? Amigos, cuando hay endurecimiento de la conciencia, hay un alejamiento de Dios, nuestras bases espirituales, morales, familiares, etcétera, todo eso va quedando a distancia. Me parece que una persona con su conciencia adormecida o endurecida entra en un proceso no solamente de dispersión, de extravío, pero amigos, entra en un proceso de autodestrucción, porque no se puede vivir sin la voz de la conciencia. La conciencia es esa voz interior que está de alguna manera rectorando todas nuestras conductas, todo lo que hacemos, nuestras decisiones y todo eso. Pero en este tema, ¿habla todavía tu conciencia? Quiero comenzar por hacer una descripción breve y sencilla, ¿no?, de lo que es la conciencia, para que tengamos esa base de entendimiento. A mi juicio, conciencia es una especie de traductor moral que tenemos. Oiga bien cómo lo digo. Una especie de traductor moral, como cuando estamos escribiendo una nota, la escribimos en nuestro idioma, en nuestro caso castellano, y lo ponemos en el traductor, buscamos inglés, le damos ahí a que haga la traducción y aparece la notita ya en inglés. Bueno, la conciencia es un traductor moral interior que juzga, escuchen esto, el bien y el mal en términos generales. Es la conciencia entonces del bien y el mal, pero que juzga también los actos propios. No se puede hablar entonces de conciencia solo en relación a interpretar, a valorar y a juzgar el bien y el mal en términos genéricos o generales. Porque si no estamos en esa capacidad de juzgar nuestros propios actos a través de ese dispositivo moral llamado conciencia, habría que decir que entonces es solamente la usurpación de nuestra conciencia juzgando los actos ajenos. Pues ahí está, es un gran tema, la conciencia, ese traductor moral. Y la gran pregunta en nuestro tema es si todavía te habla tu conciencia. Hay un concepto que todos conocemos. La gente habla de cuando le remuerde la conciencia. ¿Qué es eso? Cuando te estás sintiendo mal. Algo que dijiste, una mala decisión, algún maltrato del que hiciste víctima a alguien por un arranque de enojo, etcétera, etcétera. Todos necesitamos la voz de la conciencia y amigos, entre más alto habla la conciencia, mejor para nosotros. Pues al respecto, Pablo en su carta a los Romanos escribe, Romanos capítulo 9, verso 1. Digo la verdad en Cristo, dice él, y me gusta que la conciencia pase por la relación con Dios. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Me gusta eso, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. La conciencia te testifica si estás bien o mal en tus juicios, en tus criterios, en tus valoraciones, en tus actitudes, en tus actuaciones. Pero me gusta esa sociedad que plantea Pablo, dándome testimonio mi espíritu en el Espíritu Santo. Qué importante es asociar nuestra conciencia con todo lo de Dios. ¿Por qué, amigos? Porque si solo es nuestra conciencia, pero nuestra conciencia podría estar impregnada de influencias no del todo positivas, una mala crianza, malas influencias en la niñez, malas influencias en la juventud, aún en la adultez.
Pero si nuestra conciencia más bien está influenciada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la persona de Jesucristo, entonces vamos a decir que la conciencia va a responder aún mejor, porque no va a responder con base de prejuicios, de ideas erróneas, sino que la conciencia va a responder en esa asociación con el Espíritu de Dios. No, esta es una palabra tremenda la que Pablo nos comparte a través de la Biblia. Pues nos lleva de inmediato a una interrogante. ¿Cómo liberar la voz de la conciencia? Y digo liberar porque la conciencia puede estar oprimida. La conciencia puede estar bajo confinamiento. Pudimos nosotros estar arrestando, encarcelando a nuestra conciencia, quizás sin darnos cuenta, pero lo estuvimos haciendo a lo mejor por años enteros. Entonces, ¿cómo liberar la voz de tu conciencia? Atención a las respuestas a continuación. La primera de ellas, no te habitúes al engaño. Esa es una manera de liberar la voz de tu conciencia. No te habitúes al engaño. Engañarse, amigos, decirse una cosa por otra, mentirse uno a sí mismo, crear versiones erróneas, versiones equívocas acerca de lo que sucede, acerca de las personas alrededor y aún acerca de nosotros mismos. Uno pudo haber acuñado, uno pudo haber esculpido conceptos erróneos de acontecimientos, de personas, de uno mismo. Por tanto, es importante romper con toda forma de engaño, de mentira en nuestras vidas. Ya que cité a San Pablo, lo vuelvo a citar, dice él en una de sus cartas, en su carta a los Gálatas, no os engañéis. Mire de dónde parte, no os engañéis, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Donde se origina una mala siembra y una muy mala cosecha también, se origina en eso, no os engañéis. Entonces, el engaño, amigos, es principio de muchos males que nosotros mismos provocamos, males que nosotros mismos activamos a base de engaño. ¿Qué es engañarse? Es elaborar interpretaciones erróneas, antojadizas, prejuiciadas. Engañarse es elaborar criterios erróneos, opiniones mal fundadas, juicios a priori. Todo eso es parte de la dinámica del engaño propio. Y si tú, amigo, amiga, quieres liberar la voz de tu conciencia, ya tienes que romper, y le llamé hábito. Tienes que romper con el hábito de estarte engañando. No te habitúes más al engaño. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, señaló el profeta Jeremías. Significa que no es fácil uno lidiar con sus propios engaños, pero por difícil que sea, debemos hacerlo. Debemos nosotros estar todo el tiempo sometiendo a gran escrutinio todo lo que pensamos y todo lo que supuestamente estamos creyendo y opinando acerca de todo. No habituarse entonces al engaño. Segunda respuesta, ¿cómo liberar la voz de tu conciencia? Debe prevalecer en ti la verdad aunque duela. Así como lo escuchas, que prevalezca en ti la verdad aunque duela. Eso es una manera de uno tratar su propio espíritu, tratar su persona. La verdad aunque duela. Eso significa que aunque duela y hay que decir me equivoqué, pues hay que admitirlo. Significa que si hay que decir perdóname, hay que pedir ese perdón. Decirse la verdad siempre aunque duela. Ya no más justificaciones, ya no más que prevalezcan las falsas excusas, las falsas explicaciones. Pregúntate cuántas explicaciones falsas te has dado a lo largo de tu vida.
explicaciones falsas que arruinaron relaciones vitales, que prácticamente te expulsaron de escenarios maravillosos, fueran estos escenarios laborales, escenarios de relaciones, de iglesia incluso. ¿Cuántas personas elaboran opiniones y, entre comillas, sentires que no eran nada más que decirse todo menos la verdad? Por eso el consejo, que prevalezca en ti la verdad aunque duela. Son compromisos, amigos, que uno hace consigo mismo. Mire usted, decidir ya no más habituarme al engaño. Y a eso se le sumó ahora que prevalezca la verdad aunque duela en mi persona. Y sigo sumando, sigo apilando respuestas a esta pregunta tan necesaria, tan crucial. ¿Cómo liberar la voz de tu conciencia? Número 3, oblígate a llamar a las cosas por su nombre. Llamar las cosas por su nombre. Llamar pecado al pecado. Llamar rebeldía a la rebeldía. Llamar obstinación a la obstinación. Llamar maldad a la maldad. Llamar mentira a la mentira. Llamar las cosas por su nombre. Quizá tú dirás, esto parece ser como acosarse uno a sí mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no perseguir todo aquello en ti que solo te conecta con experiencias que al final serán desagradables para ti? ¿Por qué no hacer esa tarea de ¿qué? Limpieza, purificación? La Biblia le llamaría santificación a eso. Santificar mis pensamientos, santificar mis intereses, santificar mis opiniones. ¿Se dan cuenta? Es cuando nos hacemos socios de Dios en ese gran proyecto que se llama mi vida, tu vida. Oblígate entonces a llamar las cosas por su nombre. Y número 4, con lo que voy finalizando, cómo liberar la voz de tu conciencia. Nútrela con la palabra de Dios, que es quien la creó, quien creó a tu conciencia. Dios nos diseñó, somos hechos a su imagen y semejanza, tenemos conciencia porque Dios la tiene. Tenemos raciocinio porque Dios lo tiene. A diferencia de las otras criaturas creadas que se mueven instintivamente o por leyes naturales nada más, para apareamiento, para migración, para su supervivencia, etc. Pues nosotros no somos seres que nos movemos solo instintivamente. Tenemos la capacidad de gobernar y administrar eso que se llama libre albedrío. Podemos elaborar una valoración moral y espiritual de todo lo que sucede. Eso es parte de la imagen y semejanza de Dios. Él es un Dios moral. Las otras criaturas creadas no son seres morales. Nosotros sí. Entonces, pensando en eso, nutramos nuestras conciencias creadas por Dios con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un componente que no puede faltar porque es básicamente tener la voz de Dios dentro de nuestras conciencias. Óigase bien, lo reitero, es tener la voz de Dios dentro de nuestras conciencias. No dejemos nuestras conciencias vacías de Dios. Nutrámoslas con su voz, con su palabra, con su dicho, con su escrito está. Y haciendo eso, la voz de nuestra conciencia se va a liberar y nuestra conciencia va a ser un tutor nuestro, un cuidador nuestro, un vigilante, alguien que estará allí cerca nuestro para decirnos si lo hicimos bien o no. Volviendo
Al inicio de la lectura bíblica, Romanos 9:1, dice Pablo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Les decía a inicio que la conciencia es una especie de traductor moral que emite un juicio y un criterio acerca del bien y del mal en todo lo que nos rodea, pero también aplicado a nuestros actos propios, un traductor moral. No podemos cerrarle la voz a ese traductor moral porque entonces comenzaríamos a escoger por lo que nos destruye y no por lo que nos edifica. La pregunta ha sido a partir de esta escritura cómo liberar la voz de tu conciencia y te he ofrecido 4 respuestas. Primero, no te habitúes al engaño. Con eso liberas la voz de tu conciencia. Segundo, haz que prevalezca en ti la verdad aunque duela. Haciendo eso liberas la voz de tu conciencia. Tercero, oblígate a llamar las cosas por su nombre. Con eso liberas la voz de tu conciencia. Y cuarto, finalmente, nutre tu conciencia con la palabra de Dios, quien la creó. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Habla todavía tu conciencia? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.